Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 21 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy vamos a hablar de los bonos soberanos, vamos a hablar del riesgo país y vamos a hablar también de las deudas de los principales países, que no es República Dominicana, y la importancia de lo que significa para nosotros que una buena administración, una buena gestión económica, financiera, judicial, política y social, pues les pueda dar a la República Dominicana una mejor calificación en la deuda soberana. Y eso lo que determina es que el gobierno, cuando coloque bonos soberanos, pues entonces lo va a colocar a una menor tasa de interés. Vemos en los medios de comunicación a personas hablando de economía sin saber nada de economía, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la bolsa. Para hablar de préstamos, primero tenemos que hablar de los robos de los funcionarios ladrones, porque los gobiernos buscan dinero prestado porque alguien se lo robó o porque el gobierno necesita suplir y cubrir su presupuesto. Pero cuando los funcionarios ladrones de los gobiernos se roban el dinero, el gobierno siguiente entonces tiene que ir a la bolsa a buscar dinero prestado para pagar los intereses y para pagar y suplir todas las necesidades del país. Por eso, para hablar de préstamos, primero tenemos que hablar dónde están los ladrones que se llevaron el dinero de los contribuyentes. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, que está ubicada en Santo Domingo, en el sector exclusivo, como lo es el Piantini Everest Tower. Es un condo hotel y que usted tendrá una rentabilidad mínima de un 20% mensual. Le va a producir esta torre a usted. Esta torre será administrada por la cadena de hoteles más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel. Entonces, también tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Usted podrá ver toda la belleza de la ciudad de Santo Domingo completa en esas 2 horas, porque le va a dar 360 grados de giro en ese restaurante. O sea que usted podrá deleitarse con esta maravilla. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por traer a la República Dominicana la torre más hermosa y emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe. Constructora Armando Toros. Llámenos 809-535-8000. Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre le decimos, como todas las semanas, que para usted hablar de economía, puede bajar con nosotros, señor director. Usted necesita conocer los mercados. Es una ecuación sine qua non, es sí o sí. Si usted habla de economía, si usted hace un planteamiento de la economía nuestra o de cualquier economía del mundo y no se va a los mercados, primero, ese planteamiento puede ser que usted tenga un 60, 70, 80 grados de error en ese planteamiento, porque los mercados todos los refutan. Tenemos que ver los mercados para entonces por descalificación ver qué es lo que está pasando. Qué bueno que el Dow continúa subiendo y que eso significa para Estados Unidos y el mundo una mayor expansión económica como será nuestra economía. En esta semana, aunque el Dow baja unos puntitos, pero todavía cierra en 37.592 puntos. Entonces, recuérdense que le habíamos dicho que para que la economía mundial colapsara, necesariamente el Dow tenía que bajar por debajo de los 28.700 puntos. Bueno, el Dow explota, aunque hay muchos riesgos todavía, porque todavía hay variables que nosotros no controlamos
y que causan mucha incertidumbre y que no sabemos lo que pueda pasar. Algo no anda bien y algo puede romperse. Ahora, mientras el dinero está entrando a la bolsa, por lo menos eso puede aplazarse un tiempecito más, porque el dinero todo lo sostiene y lo mantiene. Para que la bolsa se mantenga y las corporaciones sigan ganando dinero en el precio de sus acciones, necesitamos que entre más dinero a la bolsa. Y eso es lo que está pasando. Y eso es positivo, no solo para la economía norteamericana, sino para el mundo. Porque eso nos dice a nosotros que nuestra economía va a continuar expandiéndose. Y qué bueno, porque estamos en un periodo eleccionario y los gobiernos, cuando están en elecciones, necesitan más dinero para sostener el país y para gastarlo, evidentemente. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el Dow Jones Index. Mira, ahí los vemos, que cierra cerca, señor director, 37.592 puntos. Ahí vemos todavía que aunque tenga una divergencia, fíjense que ese indicador de abajo, mírenlo abajo, esa línea morada, está bajando, mientras que los puntos de arriba, los precios, está subiendo. Baja un poquitico más, señor director, para que veamos los precios arriba, que se ve que está flat los precios. Sin embargo, el indicador está bajando. Eso nos dice a nosotros, ahí, déjalo ahí. Eso nos dice a nosotros que continúa cierta incertidumbre, mucha incertidumbre, a pesar de que la bolsa está subiendo, lo cual es positivo. Mientras esta sea la tendencia, a menos que no haya un colapso de la bolsa, la economía mundial continuará expandiéndose. ¿Hasta cuándo? Hasta que siga entrando el dinero a la bolsa. Pero no solamente es el Dow Jones, también ha entrado mucho dinero al S&P 500, que son las 500 corporaciones más poderosas del mundo, y estamos solo a 20 puntos, esa es la número 3, señor director, a 20 puntos de que el S&P alcance su punto máximo. Mírenlo ahí, S&P trades above 48,000 4,800 for the first time since January 2022. O sea que el S&P por primera vez desde enero del 22 está transando por encima de 4.800 puntos, a 20 puntos nada más de su máximo histórico. Eso es positivo, porque al S&P le han entrado 6 trillones de dólares en menos de 3 meses. 6 trillones de dólares. Y ha subido 700 puntos en ese lapso. O sea, eso es algo formidable para los mercados y algo explosivo para la economía mundial, incluyendo la nuestra. Y qué bueno, porque eso nos dice a nosotros que nuestra economía, a pesar de los problemas que tenemos con la crisis mundial que tenemos, va a continuar su expansión. ¿Quién nos lo dice? La bolsa, sencillamente, porque el dinero está entrando de forma brutal. 6 trillones de dólares en menos de 2 meses y medio es mucho dinero. Para que tengamos una idea, puede bajar con nosotros, señor director, para que tengamos una idea de lo que eso significa. 6 trillones, un 6 con 12 ceros a la derecha, para que tengamos solamente 6, ahí tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entre el Producto Interno Bruto, no el actual, el que teníamos anteriormente, entre los 106 mil millones de dólares. Entonces, para que el pueblo sepa lo que eso significa, estamos hablando que nosotros necesitamos, para juntar ese dinero, 57 años sin gastar un centavo, de todo el dinero que ha entrado a la bolsa en menos de 2 meses. Va a continuar la expansión de nuestra economía, va a continuar el crecimiento. Para aquellos que dicen que la economía no crece, están hablando mentiras, no tienen ni idea de cómo funciona el mercado. No tienen idea de cómo funciona la bolsa. Por eso usted tiene que saber de quién usted escucha las informaciones. Y vemos ahora en los medios de comunicación muchos comunicadores hablando de los préstamos de la economía, pero no hablan de los robos, porque no tienen ni idea. Aquí todo el que quiere y tiene un micrófono, está en la televisión, habla de economía sin saber ni un carajo de economía. Los pueblos tienen que saber de quiénes escuchan las informaciones. Y vamos a ser claros con esto. El que haga un comentario de la economía nuestra sin antes ir a la bolsa, eso es un disparate. Para que estemos claros en esto. Estamos poniendo el dedo en la llaga, para que el pueblo sepa de quién va a escuchar las informaciones. Porque independientemente de que este sea el gobierno que más se haya endeudado, la deuda nuestra se mide, no solo la nuestra, la deuda del mundo se mide con relación al PIB, la relación comparativa entre el PIB y su deuda en porcentaje. Y qué bueno, porque le vamos a decir ahora cuánto va a bajar la deuda nuestra, porque se ha expandido el PIB. Entonces,
El que se vaya a hablar de los préstamos y no se va a hablar de los robos y de la expansión no sabe ni un carajo de economía. Porque los mercados todos los refutan. Todo va a la bolsa, porque la bolsa es que traza la línea de la economía mundial, incluyendo la nuestra, por descalificación. Entonces, ya le dijimos que para que haya expansión económica, tiene que haber dinero entrando a la bolsa. Cuando el dinero se va de Wall Street, sencillamente hay contracción, pierden dinero las corporaciones, millones de empleados van para la calle y el mundo entra en recesión, así de simple. ¿Quién nos los dice eso? La bolsa de valores. Por eso es que siempre hemos insistido con esto. Para hacer un comentario acertado de nuestra economía o de la economía mundial tenemos que ver la bolsa. Colócame la número 4, señor director. El Senado convierte en ley colocación de bonos por más de 344 mil millones de pesos. O sea, es una ley ya, el Senado convirtió en ley. ¡Qué bueno! Pero no son los préstamos los que hacen daño. Lo que hace daño es el dinero que se busca prestado y que los funcionarios ladrones de los gobiernos se los roban. Ese es el problema. Los préstamos son irrelevantes porque todos los países se endeudan. Todos los países necesitan buscar dinero prestado en la bolsa para poder solventar su presupuesto y para poder intervenir las partes sociales y la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, escuelas, subsidiar lo más importante, el combustible. Entonces necesitamos dinero prestado. Pero un país que tiene una presión fiscal de 14.5% tiene y debe, como dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que hacer una reforma fiscal. Eso es mandatorio. No se sostiene nuestro país con 14.5% de presión fiscal, cuando el mínimo debiera ser por lo menos 20% de presión fiscal. Entonces hay que buscar ese dinero y para eso necesitamos una reforma fiscal. Entonces, una presión tributaria de 14.5 no es suficiente para sostener este país, el crecimiento de este país y sostener las familias y los problemas sociales del país. En ninguna parte del mundo 14.5 es suficiente. Debe ser mínimo 20. Hay quienes tienen 28 y nosotros 14.5. Entonces, colócame la número 5, señor director, para que veamos qué dijo el Senado con relación, dice aquí. El Senado de la República Dominicana aprobó este miércoles en 2 lecturas consecutivas y convirtió en ley el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a emitir y colocar valores de deuda. Miren que estamos claros, hay valores de deuda pública por 344.980 millones, o sea, o su equivalente en moneda extranjera. Ahora, lo que el gobierno no puede hacer es que esos cuartos se los roben, como pasó por los 20 años, para que estemos claros en esto. El gobierno sale a buscar dinero prestado, pero lo tiene que invertir en la sociedad. Entonces, cuando el gobierno permite que sus funcionarios ladrones se roben el dinero, es cuando tenemos problemas. Dice aquí, el préstamo por 100 millones procura implementar un programa integral de inclusión económica para jóvenes provenientes de hogares de supérate, en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con prioridad para aquellos que no estudian ni trabajan, por el cual será ejecutado a través del programa Supérate, propuesto por el Poder Ejecutivo. Eso es lo correcto, ¿eh? El gobierno no trabaja, el gobierno vive de los impuestos. Entonces, el dinero que nosotros salimos a buscarlo a la bolsa, no se puede ir a los bolsillos de los funcionarios ladrones, ni de este gobierno, ni de los pasados 30, 40 años. Hay que ir por ese dinero. Es para que el pueblo entienda dónde que está el talón de Aquiles. Y cuando vemos comunicadores hablando de economía, de que este es el gobierno que más endeuda y que quién se endeudó más, esos comunicadores no saben ni un carajo de economía. No tienen ni idea de cómo funciona la economía mundial, ni de cómo funcionan los mercados. Puede bajar con nosotros, señor director, ni de cómo funciona la bolsa. Entonces, es ahí donde está la clave. Que el pueblo sepa que esos comunicadores que tienen todo el derecho de decir lo que les dé la gana. Ahora nosotros también tenemos el derecho de refutar lo que ellos dicen cuando están hablando disparates de la economía nuestra. O de la economía mundial, que no saben cómo funciona la bolsa. Y se lo hemos dicho 200 veces toda la semana por 20 y pico de años. Estudia la bolsa primero antes de hablar de economía. Porque la bolsa todo lo refuta. Entonces, a esos comunicadores que se van a los medios a decir cuál es el gobierno que más está endeudado, ese comunicador es un analfabeto total y rotundo. Porque no son la deuda el problema. Ahora, ¿quién lo dice? La calificadora de riesgo. ¿Quién lo dice? La bolsa.
¿Quién lo dice? La expansión económica. Y le traímos respuesta a esos comunicadores. Colócame la número 6, señor director, para que el pueblo entienda quién es. Miren, República Dominicana lidera países de la región que mejoran calificación de deuda soberana. ¿Usted sabe quién es que califica? No son esos comunicadores disparatosos que están en los medios hablando disparate de cuál es el gobierno que más endeuda. Este es el gobierno que más endeuda, pero el gobierno que tiene la mejor economía. Porque la economía se mide en función de su PIB, en porcentaje, y lo vamos a ver más adelante. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que el pueblo entienda a qué nos referimos. Su riesgo pasó de BB menos a BB estable, convirtiéndose en uno de los destinos más atractivos para los inversionistas. ¿Quiénes dicen eso? Las calificadoras de riesgo, que son los que califican la deuda soberana de un país, que son los que determinan la inversión extranjera, que son los que determinan la salud económica de ese país. No un comunicador analfabeto que se va a un medio de comunicación a decir que este es el país que más endeuda. Ese comunicador y el que lo haga es un analfabeto total y rotundo. Y le vamos a poner su foto aquí cuando se vayan a decirlo, para que dejen de hablar disparate en los medios de comunicación. Usted puede decir lo que usted quiera. Eso se lo concede la Constitución de la República. Lo que usted no puede hablar es mentira, porque hay personas que conocemos la información. Y este programa nació para decir la verdad. Este programa nació para decir las cosas como son, en blanco y negro, y cómo funciona la economía, y cómo funcionan los mercados, y cómo nos afecta a nosotros. Y aquí no estamos defendiendo gobierno, es la ejecutoria que hace el gobierno, sea cual sea. En este caso le tocó al presidente Abinader, bueno, por el presidente Abinader, él. Ahora, en los gobiernos pasados, por 20 años, los funcionarios se hicieron multimillonarios. Y ese dinero se lo robaron del presupuesto nacional. Y para reponer ese dinero robado, que está en los bolsillos de los ladrones funcionarios, hay que ir a la bolsa a buscarlo prestado de nuevo. Y que lo paguemos 3 veces más. Entonces no podemos hablar de préstamos si no hablamos de los ladrones, del dinero robado. Colócame la número 7, señor director, para que el pueblo entienda cómo funciona la economía mundial, la nuestra. El PIB de República Dominicana aumentó 6.190 millones de dólares en 11 meses del 2023. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando aumenta el PIB, automáticamente disminuye la deuda externa de ese país. Y si aumenta el PIB, se expande la economía. Eso significa que el gobierno va a tener más dinero para pagar los intereses de la deuda soberana y para pagar los intereses de los pasados 30, 40 años de funcionarios robándose los recursos del pueblo, el dinero de los contribuyentes. Y Luis Fernando García no quiere seguir pagando dinero al gobierno para que me lo robe un funcionario y no pase nada. El funcionario que se robe 3.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, 100 millones de pesos, no puede salir vivo de la cárcel, tiene que salir en un ataúd. Y el pueblo tiene que legislar a favor de eso. Los diputados y los senadores que no cuestionen eso, se tienen que ir y no volver más. El funcionario ladrón tiene que salir en un ataúd, no importa de qué partido sea. Puede ser del PRM, del PLD1, del PLD2 o el FUPU, no importa de quiénes sean. No se puede perder el dinero de los contribuyentes. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos qué más dice aquí. Durante los primeros 11 meses del pasado año 2023, la economía dominicana generó un valor agregado por US 6.189 millones, lo que significa una expansión relativa del Producto Interno Bruto de 5.4%. Al cierre de noviembre pasado, el PIB nominal dominicano se había situado en 120.194 millones de dólares de 114.000 millones que era al inicio del 2023 o cierre del 22. O sea, de 114 subió a 120. Eso significa que automáticamente la deuda soberana va a bajar alrededor del 4 o 5%. Porque la deuda se mide en función de su PIB. Y si el PIB subió de 114 a 120 y ahora tenemos una deuda soberana, el gobierno tiene más dinero para pagar por esa deuda. Entonces, si es el 63% del PIB y el PIB era 114, ahora debemos menos dinero, porque va a ser el 63% de 120.000.
O sea que eso reduce el pago de los intereses porque el gobierno tiene más dinero y eso va a reducir automáticamente la deuda externa nuestra. Qué bueno que el gobierno pudo expandir la economía en más de 6.000 millones de dólares en el año, lo cual es muy positivo. Entonces, el que hable de deuda soberana, el que hable de préstamo y no hable de esto, está hablando de disparate. Hay que irse a los mercados, porque la deuda soberana se mide en función de su PIB. La deuda soberana es una relación comparativa en porcentaje de lo que nosotros producimos con lo que debemos. Y el gobierno, ya yo lo voy a traer de nuevo, se lo hemos presentado muchas veces, el organigrama de cómo funcionan los mercados. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno cuando necesita dinero? Obligatoriamente tiene 344.000 millones. Tuvo que ir a buscarlo prestado a la bolsa. Lo que el gobierno no puede hacer es que sus funcionarios se roben esos cuartos, como pasaba antes. Por pasado 20 años, el 95% de los funcionarios son multimillonarios. Un profesor, que me perdonen los profesores, reportó 3.000 millones de pesos. A él hay que investigarlo, ese profesor, que nos diga a nosotros desde qué tiempo tiene él con esa fortuna. Y si él pagó los impuestos por eso. ¿Y cuánto tenía él hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años y cuánto tiene ahora? Hay que ir por ese dinero. Porque eso en Estados Unidos tuviera condenado a 3.000 millones de años ya. Hace rato que le hubiesen condenado a 3.000 millones de años. No hay forma que un simple profesor pueda ganarse 3.000 millones de pesos en 2 o 3 días. No hay forma, porque ha sido político nada más. Entonces, es ahí, pero esos 3.000 millones de pesos, como los otros multimillonarios, ¿de dónde lo sacaron ese dinero? Eso es lo que hay que preguntarse. Y mucho de ese dinero, la gran mayoría de ese dinero, es del presupuesto nacional, de la deuda soberana, que esos gobiernos fueron y se endeudaron, y sus funcionarios se lo llevaron a los bolsillos de ese dinero, que es nuestro. Entonces, para que estemos claros en esto, entonces, no son la deuda el problema, ni es el país que más se endeuda, porque el país que más deuda tiene en el mundo es Japón, pero en Japón no se roban los cuartos los funcionarios. Esa es la número 9, señor director, que se la pusimos la semana pasada. Miren en Japón, una deuda de 255% del PIB tiene Japón, o sea, del Producto Interno Bruto. Grecia 168, Singapur 168, Italia 144, el G7 tiene una deuda de 128% del PIB. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y nosotros tenemos un 63 que va a bajar ahora, alrededor de 4 o 5% debe bajar nuestra deuda soberana. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted se roba 1.000 millones de pesos, usted no sale de la cárcel jamás en la vida. Usted ese dinero no lo va a gozar. Se le confisca todo y usted va preso y todo lo que tocaron ese dinero van preso, como tiene que ser. Entonces el funcionario nuestro, no importa el partido que sea, el que se roba los cuartos tiene que ir preso y salir en un ataúd de ahí. Cuando en 100 años, en 200 años, cuando se muera, no puede salir vivo. Y hay que legislar para eso. En Singapur lo cuelgan, en China lo cuelgan. Entonces, no son las deudas, no son los préstamos. Porque cuando la economía se expande, los gobiernos tienen obligatoriamente que expandirse. Es que si el dinero no se lo roban, el dinero tiene que alcanzar, porque el dinero tiene que verse. Es decir que vamos a estar claros con esto. Colóqueme la siguiente gráfica, señorito, para que veamos los riesgos que dice el Banco Central. Cuando vayamos a pausa. Riesgo país. Mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. Entonces, nuestra deuda soberana tiene ahora una mejor calificación, le dieron un upgrade. ¿Por qué? Porque está siendo mejor administrada, porque hay menos robo, porque hay menos corrupción y hay menos funcionarios ladrones ahora. Y usted dice, porque en este gobierno es que más funcionarios están presos. Bueno, porque ahora se le mete preso y se le sanciona y se le suspende. Antes no. Antes se le premiaba con una cuenta bancaria fuera de este país, con millones de dólares, con villa en casa de campo, con yates y aviones. Ahora no se está premiando eso. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, porque ese es el riesgo país. Entonces, de esta probabilidad dependerán en gran medida temas de relevancia como la inversión extranjera o el acceso a financiamiento internacional, variables importantes para la generación de empleo y la producción de bienes y servicios. El riesgo país tiene en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico,
la estabilidad política y el marco jurídico institucional. Por aquí las instituciones estaban podridas, el Ministerio Público estaba podrido, el encargado de impartir justicia, el procurador, tenía una banda de delincuentes haciendo diabluras en la Procuraduría. Entonces, ¿cómo se sostiene si para que nos midan el riesgo país necesitamos un marco jurídico institucional? ¿Dónde estaban las instituciones que no trabajaban? Y el Banco de Reserva le dio, un chofer fue a buscar más de 1.000 millones y le prestó los camiones del Banco de Reserva para que lo fuera a llevar. Eso es corrupción total y absoluta. Entonces hay que ir por todos esos ladrones a buscar ese dinero. Colócame la número 11, señor director, para que nos vayamos a pausa ahí. El riesgo país, es importante esto, para que usted sepa quién es que califica, quién. No es un funcionario hablando de disparate en los medios de comunicación, ni un comunicador hablando de disparate de la economía en medios de comunicación. Quien califica son las calificadoras de riesgo, que es lo que importa y que es lo que determina la inversión extranjera y que determina que paguemos menos intereses de nuestra deuda soberana. Riesgo país, ¿qué es y cómo se calcula? Dice aquí, es el riesgo de crédito de una inversión que no depende de la solvencia del emisor, sino la de su país de origen. Mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes. Cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país, teniendo en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico y estabilidad política y el marco jurídico institucional. Y la número 12, señor director, ahí nos vamos a pausa. El riesgo país se refiere al riesgo asumido cuando se suscriben o adquieren títulos de renta fija o instrumentos de deuda como la deuda soberana, de renta fija o variable, emitidos por entidades de un país o bien al conceder el crédito o préstamo a los residentes del país. La existencia de riesgo país podría producir el retraso o imposibilidad de cobro parcial o total de la deuda. Entonces, es para que el pueblo sepa que el riesgo país, cuando el dinero se va a los bolsillos de los funcionarios ladrones, aumenta el riesgo país. En el próximo bloque vamos a continuar viendo cuáles riesgos más nos afectan y qué medidas debe tomar el gobierno contra los funcionarios ladrones. Hay que ir por ese dinero. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el dinero es cobarde, no le interesa el riesgo, no le gusta estar donde hay riesgo, donde hay incertidumbre. El dinero siempre va a estar donde hay certidumbre. Si usted es un inversor o un multimillonario, usted quiere invertir en un país, usted necesita estar seguro que ese país le va a garantizar a usted su dinero y su inversión. Eso significa que usted no se va a ir al vecino país, Haití, a poner 200 ni 300 millones de dólares, porque usted lo perdió. Tampoco se va a ir a Venezuela, porque lo perdió. Muy difícil se vaya a Nicaragua también. O sea, es para que usted tenga una idea de que el dinero se va a donde hay seguridad. Entonces, toda esa expansión económica, que la economía nuestra creció 6.000 millones de dólares en 11 meses, eso dice a los organismos internacionales, a los inversores institucionales, de que la economía nuestra está por lo menos saneada o está en esa dirección y que su dinero tiene garantía. No es un comunicador en las redes que usted lo oye hablando, que no saben gobernar, hablando disparate de la economía. Eso no saben ni un carajo de economía. O sea, que esos comentarios están descalificados. Nosotros lo estamos descalificando. Porque no tienen ningún sustento de cómo sustentar eso. Ahora, nosotros sí podemos sustentar el riesgo país y sustentar también por qué crece la economía y por qué se expandió más de 6.000 millones de dólares más, porque para que haya dinero que entre a la bolsa, tiene que haber confianza. Cuando el dinero se va de Wall Street es porque los inversores perciben que la bolsa va a bajar y sacan su dinero. Lo mismo con los países. Cuando llega la inversión extranjera a un país, es porque tiene seguridad que su dinero está garantizado ahí y que el gobierno no compite con ellos de forma desleal o que le vaya a robar su inversión, como pasaba por los pasados 20 años, que los funcionarios le quitaban a los empresarios tradicionales las empresas
porque ellos se robaban los cuartos nuestros, los cuartos de los contribuyentes, y ponían la misma empresa y le paraban la mercancía a los empresarios en la aduana. Eso era lo que hacían los funcionarios pasados. Y hay que ir por esos ladrones y quitárselo todo y someterlo a la justicia. Colóqueme la número 13, señor director, para que sigamos con los riesgos país, además de las variables económicas. Miren, riesgo país, ¿qué es y cómo se calcula? ¿Qué factores influyen en el riesgo país? Son varios los factores que califican un país y existen tres grandes tipologías. Amplíeme eso, señor director. Y las tres grandes tipologías que existen son las económicas, las sociales y las institucionales. Entonces, en los factores económicos tenemos el nivel de déficit fiscal que dejaron los 20 años a este país, que dijo un presidente pasado saliente que el próximo gobierno no tenía nada que hacer porque la deuda era tan grande, porque todos se lo habían robado. Dijo el presidente pasado, públicamente, y nosotros tenemos el video y el país entero lo vio. El crecimiento del PIB. Y fíjense que el PIB creció ahora 5.4% más, porque se expandió 6.000 millones. Relación ingresos-deuda. Consistencia de la política macroeconómica y grado de diversificación de las exportaciones. En las partes sociales tenemos las turbulencias políticas y las presiones políticas sobre el gasto público. Y en las partes institucionales, súbala, señor director, o quítale el logo de Ingeniero Rivera, para que veamos exactamente. En las partes institucionales está la solidez y credibilidad de las instituciones, que eso era lo que nosotros no teníamos, una justicia podrida, una fiscalía podrida, con un ministerio público podrido, donde se implantaban drogas y donde se hacían diabluras, y el procurador haciendo diabluras, confiscaba vehículos y villas para robárselo. Entonces, un país que funciona así no puede venir a la inversión extranjera. Estabilidad jurídica y tributaria y seguridad pública. Esas son las variables que determinan que una sociedad y que un país sea saneado de forma económica. No un comunicador que se vaya a los medios de comunicación a decir no saben gobernar, porque usted no califica. Eso es un comentario sin fundamento. Usted no sabe ni un carajo de lo que está hablando. Usted no sabe de economía. Usted no sabe cómo funciona la bolsa. Usted no sabe cómo funcionan los mercados, ni cómo se califica la deuda soberana de un país, ni cómo se establece el grado de solidez y certidumbre de una economía a través de la calificadora de riesgo, que son las que determinan quién viene y quién no viene. Porque si esa calificación es mala, los inversores y la inversión extranjera no llega, se va del país. Y entonces, una economía que se expande, más de 6.000 millones de dólares, nos dice a nosotros que por lo menos hasta el día de hoy la economía está siendo saneada, las instituciones están siendo saneadas. Entonces sí saben gobernar. El que no sabe ni un carajo de economía es usted. Y el que dice eso, y el que se va a los medios de comunicación a hablar disparates. Y eso los pueblos que escuchan los disparates de todos los babosos que se van a los medios, pues entonces tienen problemas. Este programa nació para decir la verdad. Y lo estamos poniendo en blanco y negro. Colócame la número 14, señor director, para que veamos esos riesgos, para que el pueblo sepa. Dice aquí, podemos también dividir los factores en dos tipos, económicos y políticos. Los riesgos económicos y financieros son estructurales en cualquier país, con afectación en operaciones comerciales y de inversión. Elementos como el nivel de paro, la inflación que se redujo, los tipos de interés que se está reduciendo, la balanza de pagos son algunos ejemplos. En cuanto al riesgo político, que incluye la acción de los gobiernos y las fuerzas sociales, pero la acción de los gobiernos es no permitirle a sus funcionarios ladrones que se lleven el dinero para su bolsillo, que eso fue lo que pasó en los pasados 20 años. Por eso están presos generales, hermanos del presidente, cuñado del presidente, procurador de la República, para que el pueblo sepa, no se le puede olvidar eso, para subdividirse en dos partes, la sociopolítica y la reguladora administrativa. Entonces, si vemos esto, Estados Unidos es un país que está tremendamente endeudado. Sin embargo, es uno de los países más seguros del mundo, porque sus bonos, aún de su deuda, es AAA, pero los funcionarios no se pueden robar el dinero de los Estados Unidos. O sea, un funcionario público no se puede llevar sin un centavo. Un funcionario dominicano, apellido Martínez, con un futuro inmenso en Estados Unidos, solamente malversó $50,000. Eso le costó 5 años y la carrera, con $50,000. Aquí hay diputados que han declarado 3.000 millones, 30.000 millones, 33.000 millones, 100.000 millones. Hay que ir por ese dinero,
Porque esa deuda que tenemos hoy, producto de ese dinero, porque ese dinero se lo robaron del presupuesto. Y para el gobierno reponer ese dinero necesita de nuevo ir a la bolsa, como fue ahora, a colocar 344 mil millones de pesos para poder pagar intereses de la deuda robada por años. Entonces, cuando vemos estos disparatosos en los medios hablando de que ahora es el gobierno que más se endeuda, tenemos que ir primero por los ladrones para saber por qué se endeuda un gobierno. Entonces, colócame la número 15, señor director, para que veamos los foreign holders of US debt. O sea, ahí tenemos todos los países que tienen la deuda de Estados Unidos. Miren, Japón tiene 1.1 trillones de dólares. China, 867 mil millones. India, 244 mil millones. Singapur, 179 mil millones. Hong Kong, 221 mil millones. Taiwán, 226 mil. Inglaterra, 655 mil. Es para que tengamos una idea, y Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, uno de los más endeudados del mundo, con un 123% del PIB, pero el dinero no se va a los bolsillos de los ladrones funcionarios. Entonces, por eso determina, cuando un país no hay funcionarios ladrones, determina el grado de corrupción de ese país. Y como vimos en el programa pasado, en la jornada empresarial, que el licenciado José Díaz presentó que República Dominicana está en el último puesto ahora mismo de toda Latinoamérica y el Caribe como el país menos corrupto, y eso es formidable, porque eso trae más inversión extranjera. Entonces ya estamos viendo por qué se expandió la economía y por qué está llegando la inversión extranjera, porque hay confianza en la economía, no es porque lo diga un comunicador, ni porque se vayan a las redes a hablar disparate de la economía. Entonces, para que nos coloquemos en el octavo lugar, por debajo de todos los países de Latinoamérica y del Caribe, significa que hay una confianza ganada y que los inversores creen en la economía dominicana, y eso se llama certidumbre. Por lo tanto, saben gobernar. Entonces, el que no sabe es el ladrón, que permite que los ladrones se lleven el dinero para su bolsillo y no pasa nada. Y esos que se van a los medios a hablar disparate tampoco no saben ni un carajo. Colócame la número 16, señor director, para que veamos los países menos corruptos del mundo. Y ya nosotros ahorita entraremos ahí. Dinamarca, un score de 90, el número 1. Los menos corruptos del mundo. Ahí vemos Finlandia, New Zealand, Noruega, Singapur. En el número 4, Singapur. El funcionario que se roba un centavo lo cuelgan en Singapur. Suecia, Suiza, Holanda, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Hong Kong, Australia, Canadá, Estonia. Ahí está Uruguay en el número 11, Bélgica, Japón, United Kingdom, Francia, Austria, Estados Unidos en el 16, Chile está ahí, Barbados, Bahamas, Israel. Entonces, tenemos que ver eso. Eso es lo que a nosotros nos importa, que nosotros en los próximos 5 o 10 años debemos estar ahí, como uno de los países menos corruptos del mundo y menos ladrón del mundo. Que nuestros funcionarios tengan consecuencias. Y eso determina, puede bajar con nosotros, señor director, la salud de la economía, y que las variables que nos afectan, que afectan los mercados, no nos afecte tanto, porque el dinero no se está yendo a los bolsillos de los ladrones. Entonces, para nosotros escalar en esta lista de países menos corruptos, necesitamos atacar la corrupción y que nuestras instituciones sean fuertes y que haya consecuencias contra los funcionarios ladrones. No 30 años, 40 años, no 100, 200 años de cárcel para que le ponga la mano a lo ajeno, para que a aquel que se robe el dinero del pueblo. ¿Usted ha visto algún candidato de los pasados de la oposición hablando de corrupción? A ellos no les interesa eso, porque ellos no pueden justificar su fortuna. No pasa una auditoría por los pasados 20, 25 años, no la pasan la auditoría. Ellos hablan de todo menos de eso, porque no les interesa, y al pueblo le tiene que interesar eso. Que nos hablen de su fortuna, de su robo, de su dinero, que nos hablen de eso, de la corrupción. ¿Para qué? Porque cuando los pueblos nos roban, el dinero alcanza. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen las instituciones que califican la deuda soberana. Y la deuda soberana nuestra ahora tiene una mejor calificación porque hay un mejor manejo en la economía y las instituciones. Entonces sí saben gobernar, porque ahora se ha reducido el riesgo país. Eso significa que el gobierno, cuando coloque sus bonos, lo va a pagar, la tasa de interés a una menor tasa de interés, producto de todas estas variables. Entonces no es un funcionario público o un economista de la oposición o quien sea que califica un país, no.
Lo que determina que un país llegue a la inversión extranjera son estos riesgos inherentes que son sociales, económicos e institucionales. Y si se combate eso, entonces tendremos una economía saneada y un país con menos ladrones. Y por lo tanto, la expansión económica y la creación de empleo es automática. La economía nuestra va a seguir expandiéndose porque el dinero está entrando a la bolsa y el dinero está entrando como inversión extranjera en la República Dominicana. Y eso crea más empleo, menos pobreza y un mejor gobierno porque tiene un mejor manejo de la economía y de los gastos públicos. Mire, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pintura.